el doctor Ricardo Cuenca impartirá la conferencia Las múltiples identidades profesionales de la docencia. Con ustedes, el doctor Cuenca. Ahora sí se ve, ¿no? Bueno, muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por resistir y estar aquí aún después del café. Quiero agradecer muchísimo a los organizadores del encuentro por la invitación, que acepté no solo con mucho gusto, sino que con muchas ganas de regresar a San José y regresar a Costa Rica. Hacer los esfuerzos para ver si me contagio un poco de la pura vida tica, y llevarla a la gris ciudad de Lima. Quiero además contarles un poquito de lo que quiero conversar y compartir con ustedes, algunas ideas respecto a la identidad profesional docente, que es una suerte de obsesión que tengo en la vida, tratar de entender y comprender, como dirían en castellano ecuatoriano, qué mismo es ser un profesional docente. Esto me ha llevado a estar trabajando este tema durante muchos años. De hecho, fue materia, una parte de esto de mi tesis, pero sobre todo porque creo que es una discusión importante que hay que dar, porque voy a empezar por el final, con una de las frases con las que voy a terminar, y es que creo que en los educadores tenemos una deuda pendiente, que es romper este círculo perverso de hablar entre la teoría y el deber ser. Y en el momento en el que podamos problematizar y mirar críticamente qué significa un profesional docente y cómo es posible definir una identidad profesional docente, creo que podríamos estar en el camino de mejorar el propio trabajo de los maestros y las maestras en general. Una de las cosas que pensé era qué tan complicado y qué tan provocador va a ser el título, y opté por dejar la versión más complicada, y es hablar sobre las múltiples identidades profesionales de la docencia, así en plural, no es ningún error. Esta es la idea fundamental que va a recorrer estos minutos que voy a compartir con ustedes, porque toda la evidencia que existe respecto a los estudios de profesión y a los estudios sobre profesión docente nos indican esto, que la identidad profesional no es una, sino que son múltiples. Es casi una idea de múltiples personalidades, y que esto, ojo, no tiene que estar mal, sino que por el contrario es probablemente el lugar donde se debe apoyar como fortaleza, que es las políticas docentes, en esta heterogeneidad de identidades, en estas múltiples maneras de representarme como profesional de la enseñanza, es donde tengo probablemente el mejor punto de apoyo para mejorar. Entonces, quiero decirles que esa es la idea que quiero transmitirles a lo largo de la exposición de esta mañana, que la profesión docente tiene múltiples identidades, y que estas múltiples identidades son posibles que coexistan en una sola persona, y es posible que coexistan en el grupo, y por lo tanto, lejos de combatirlas, tenemos que apoyarnos sobre ella para poder mejorar nuestra profesión. Voy a organizar la exposición en tres partes. Una primera, que muy a modo de introducción voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la crisis de la profesión docente, esta muletilla que hace años nos viene acompañando y que en cada conferencia, en cada congreso, en cada seminario es altamente probable que la escuchemos, así el tema no sea sobre docencia.
que la profesión docente está en crisis, que la docencia está en crisis, que la enseñanza está en crisis, que vivimos en permanente crisis. Yo voy a tratar de presentarles algunas ideas de por qué es que esta crisis se da y por qué esta crisis no es tan mala ni tan crisis. A partir de dos asuntos: los cambios en la teleología de la educación y los cambios en el ejercicio de la enseñanza. Eso me va a servir de introducción para poder entrar al punto central de la conferencia, que tiene que ver con esto que yo llamo el poliedro de la docencia, es decir, las varias caras que tiene la docencia, las múltiples formas que se tiene de ejercer el trabajo de la docencia. Porque hay que tener claro que hay por lo menos unas dimensiones de la profesión y una tipología de identidades profesionales que deberíamos tener en cuenta. Finalmente, unas reflexiones finales que espero sean provocadoras y, como nos dicen en Sudamérica los limeños, ácidos, es por culpa del ceviche, no por otra cosa, para poder armar un debate, discutir, reflexionar, estar en desacuerdo, porque como dice un gran historiador peruano, o como dijo un gran historiador peruano, Tito Flores Galindo, discrepar también es una forma de acercarse. Veamos entonces la crisis de la profesión docente. ¿Qué significa esta famosa crisis de la profesión docente? Vamos a ver un poco cómo los cambios en la teleología de la educación, sobre todo el modelo de calidad educativa de los años 90 y su impacto en la profesión docente, han tenido que ver con esta crisis. Cuando me refiero a teleología de la educación, me refiero obviamente a los fines de la educación, ¿no es cierto? Esto que la filosofía de la educación ha perseguido insistentemente a lo largo de su propia existencia, que la educación no puede ser concebida solo como el sistema educativo, sino como los fines educativos. A mí me gusta mucho la definición que hace Peters, este filósofo clásico de la educación, que dice que la educación es acto educativo y hecho educativo. Acto educativo es esta manera como pongo en práctica una serie de ideas, lo que tiene que ver con el propio sistema, pero el hecho educativo es la noción de por qué es que me educo, para qué me educo, la finalidad de la educación. Yo puedo educarme de múltiples maneras, no vamos a entrar en esa discusión, solamente remitirnos que en el mismo momento en Atenas y en Esparta habían dos sistemas, vamos a llamarlos, no eran sistemas, pero vamos a llamarlo así, formas de educar que respondían a fines totalmente distintos. ¿Uno es mejor que el otro? No, sencillamente son distintos y lo son válidos. Luego de los primeros resultados, ya para no irnos a Atenas y Esparta, sino volvernos acá a América Latina y más cercano, el primer reporte del Laboratorio de Medición de la Calidad de la Educación de la UNESCO, de la ORIALC, reportó que los dos países que tenían mejores resultados de rendimiento en las áreas de comunicación y matemática eran Cuba y Chile. Y los dos tenían dos sistemas educativos que funcionaban supuestamente bastante bien y, como se imaginarán ustedes, ambos países tenían fines educativos totalmente distintos, porque tenían modelos de desarrollo totalmente distintos. Con lo cual, quiero decirles que cuando me refiero a teleología de educación me refiero a eso, a los fines, a las múltiples formas que yo tengo de entender por qué me educo. Porque entre otras cosas, muchas gracias, porque entre otras cosas, a esta altura del partido es una perogrullada decir que hay muchos fines de la educación, no hay un solo fin de la educación, y que finalmente los fines de la educación son construcciones políticas y culturales que los países hacen de la educación. No hay la educación, ¿no es cierto? Hay las formas de educación. Yo en espero note algo, tenía dudas, sobre todo atrás, si van a darse cuenta, un poco, pero no lo voy a contar, es el esfuerzo por sistematizar el modelo de calidad educativa de los años 90. Si me siguen, el modelo de calidad educativa de los años 90 está inspirado en dos perspectivas teóricas que tuvieron un auge muy grande a partir de la década de los 80, que son el enfoque utilitarista y la teoría del capital humano. Estos dos enfoques teóricos, duros, de teoría dura, tienen unas enormes ventajas. Una de ellas, para el caso del utilitarismo, es que es fácil pensar en las formas en las cuales yo tengo que actuar como sociedad, porque en el utilitarismo los fines están claros. Yo
casi instrumentalizo todos los procesos sociales para fines mayores. Y eso es un tema muy ordenador y muy claro. En el caso de la educación, eso tiene que ver con la idea, el utilitarismo en general, como corriente filosófica, tiene que ver con esta idea de que todos estamos en el mundo acá para hacer lo mejor y lo más felices posibles, y que todo lo que hagamos debería estar orientado hacia eso. La gran pregunta que se le hace al utilitarismo es qué supone ser mejor y feliz, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la teoría del capital humano a acompañar ese asunto, y que más o menos descuadra las posiciones más corporativistas de la discusión, cuando dicen que ser más feliz y mejor es que tiene que ver mucho con el desarrollo propio e individual, porque eso me va a llevar al desarrollo colectivo. Es decir, una posición distinta a pensar que lo más importante es el desarrollo colectivo antes que el desarrollo individual, ¿no es cierto? El desarrollo colectivo para las teorías del capital humano y el utilitarismo tienen que ver con la suma del desarrollo individual y no con el colectivo como un todo. Estas teorías, que tienen su correlato político, tienen su correlato económico y tienen su correlato cultural, inspiraron estos modelos de calidad que llegan a la educación de manera prestada, digo yo. Es decir, el tema de calidad es un tema que no proviene de las ciencias sociales, no proviene de la educación, sino que proviene de otros campos que tienen que ver con actividades productivas que necesitaban definir de alguna u otra manera esos constructos en los que yo pueda organizar más o menos el proceso productivo en función a este insumo, proceso y producto. Cosa que funciona muy bien. Se acordarán que en los 80 había la discusión japonesa de Ishikawa y la espina de pez, o la discusión de calidad total posterior, es decir, o las formas de modelos de calidad como el FQM en Europa, todos ellos aplicados a cómo es necesario ofrecer el mejor producto posible para que sea utilizado de la mejor manera por quienes lo consumen. Esto de acá, que parece interesante y que de hecho lo es, fue trasladado al tema educativo con una gran potencia, ¿no es cierto?, e invadió el sentido común, hasta antes de la aparición de la irrupción, diría yo, más que la aparición, porque entró casi sin pedir permiso, de la irrupción de la calidad educativa en el discurso de la calidad de la educación en los discursos educativos. Se instaló en el sentido común de la gente muy rápidamente que la educación tiene que ser de calidad. Si uno revista los textos de historia de la educación, por lo menos de la historia de la educación latinoamericana, en los años 40 o en los años 50, en donde se refería Liliana hace un momento que estaban los maestros o asociados a los buenos maestros, no había la noción de calidad acuñada a la educación. Con lo cual, este tema que está tan instalado en el discurso nuestro y que ahora hablamos y utilizamos tan rápidamente es una cuestión relativamente nueva en la educación. ¿Cómo se tradujo esto? Esto alimentó y se tradujo en las llamadas reformas tecnocráticas de los 90 que toda América Latina atravesó. Estas reformas tecnocráticas, llamadas también reformas neoliberales por algunos, se enmarcan en estos contextos políticos y económicos también neoliberales, ¿no es cierto? Esta nueva forma de liberalismo neoliberal, más allá de las connotaciones peyorativas que algunas personas le pueden dar, lejos de ser peyorativo, lo que tiene es una nueva forma de pensar el liberalismo. Así de fácil, ¿no es cierto? No tiene que ver más allá con asuntos peyorativos mayores o menores. Este contexto político y este modelo de calidad y esta idea de enfoques utilitaristas y teoría del capital humano entra en las reformas educativas, se coloca en la base de las reformas educativas, que finalmente, inspirado en todos estos procesos, y que en América Latina se repiten desde México hasta Chile, con mayores o menores matices, se traducen en la mayoría de los países durante los años 90 en que la calidad de la educación, es decir, el producto de este proceso educativo, tiene que ser mejor a partir de la mejora de los insumos. ¿Y qué significaban insumos en estos modelos de reforma y en este modelo de calidad educativa? Mejor en la infraestructura y el equipamiento, mejor en la gestión, y mejora en los insumos que se llamó insumos de calidad.
Si uno mira un poco más en este mapa, la infraestructura se tradujo en mejora de escuelas, ¿no es cierto?, en edificios, en construcción física y en algunos casos en mobiliario y en equipamiento. Computadoras, todavía no había one laptop per child, pero computadoras donde se podía, mejores aulas físicas, etcétera, etcétera. Además, acuérdense que en esta época había la invasión del constructivismo y la psicología cognitiva en América Latina, y entonces se cambiaban las carpetas individuales por mesas de trabajo grupal, había un cambio en la infraestructura. La apuesta era que si mejoro la infraestructura, era altamente probable que mejore el producto, es decir, que mejore el resultado de este proceso educativo. La gestión, para ir un poco rápido, se tradujo en 3 procesos: la rendición de cuentas, la lógica administrativa y la descentralización. Esa fue la apuesta, inclusive en países unitarios, como la mayoría de los países latinoamericanos. Porque, como bien dicen los estudiosos de la descentralización, una cosa es ser descentralista en un país federal y la otra es ser descentralista en un país unitario. En mi tierra, ahí está mi paisano, diríamos, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no es cierto? Lo mismo que la rendición de cuentas, es decir, se le ofrece todas las posibilidades y los mecanismos para que las familias puedan estar atentos a lo que sucede dentro de la escuela. Y que la escuela, por lo tanto, tenga que rendir cuentas de lo que está haciendo. No solo porque recibe el presupuesto público, sino porque tiene la obligación de, voy a utilizar una palabra horrible, pero que se utiliza en el mundo productivo, votar un producto que valga la pena. Se crean espacios de participación, mecanismos de participación, formas de participación. Hay incluso modelos completos, como en el caso de Duco en El Salvador, que giran en torno a la descentralización y la rendición de cuentas. Pero además se traslada una lógica administrativa, creo yo, sin mayor proceso. Acá siempre me odian todos los defensores de los PEI o no sé cómo se llaman, en todos los países se llaman parecido, pero son los proyectos educativos institucionales o proyectos de desarrollo institucional educativo, como se llama. Y todos me odian porque todos los defienden, yo también a veces. Pero yo, entre otras cosas, he ido coleccionando PEIs de varios países latinoamericanos y todos son iguales. Lo único que cambia es el contexto. Todos tienen la misma misión, la misma visión a nivel de escuelas, ¿no? La misma misión, los mismos objetivos estratégicos. Miren, es bastante parecido. Y no es porque se hagan mal, o porque se quieran hacer mal, o se hacen sin ningún interés, sino porque esa lógica es claramente una lógica que comparten todas las escuelas, no solo latinoamericanas, sino del mundo. ¿En qué visión o en qué misión no va a incluirse tener mejores estudiantes para una mejor sociedad? En ninguna, porque ahí donde esa visión o esa misión no lo diga es donde estamos en problemas. Entonces, no es que la lógica administrativa sea mala y que ayude a la escuela, sino que la lógica administrativa tendría, desde mi punto de vista, que ser lo más adaptada posible. Lo otro que estoy empezando a coleccionar, pero no he podido hacer, es FODAs de escuelas, ¿no es cierto? Esta matriz de 4 fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que a mí me parece una de las cosas más fascinantes que ha creado el ser humano, y que también aparecen en todas las escuelas y se utilizan como un instrumento de gestión más. Y también en algún momento escribiré algo diciendo, miren, qué bueno que toda América Latina comparte las mismas fortalezas, las mismas oportunidades, las mismas debilidades y las mismas amenazas. Sin embargo, la apuesta de este modelo era esa. Es decir, si yo mejoro la rendición de cuentas, si yo mejoro una lógica de planeamiento estratégico en la educación y descentralizo o desconcentro, y ahí no vamos a entrar a las discusiones conceptuales sobre el tema, supuestamente el producto que voy a votar es mejor. Pero finalmente, donde me quiero centrar un poco más, porque es lo que me va a dar la entrada al segundo punto, tiene que ver con lo que se llamó insumo de calidad. Así como mejorando la infraestructura y la gestión debería tener mejores resultados educativos, había una cosa que se volvió fundamental, probablemente lo más importante de este modelo de calidad, que era mejorar los insumos, que eran de 3 tipos. Mejorar materiales, mejorar currículo y mejorar la capacitación de los docentes. Todas las reformas tecnocráticas o neoliberales de los 90 tenían esos 3 componentes. Se empezaron a producir una cantidad de materiales educativos, guías para docentes, textos escolares,
material didáctico. Los países en Sudamérica andinos empezaron a descubrir y revalorar que habían formas ancestrales de enseñar matemáticas, y entonces desde Ecuador hasta el norte argentino y Bolivia y el norte chileno se invadió todas las escuelas con la yupana. Yupay es la palabra quechua que significa contar, y la yupana es el artefacto con el que cuenta, que desde mi punto de vista absolutamente ignorante sobre el tema, es igualito a un ábaco chino, y al ábaco con el que yo estudié en la época de la reforma educativa en el Perú, pero con colores andinos, ¿no es cierto? Aunque el sistema métrico es distinto, pero bueno, digamos, es un aparato de eso. Entonces se crean materiales educativos, se crean en muchos países, aunque en algunos no los hay, en muchos países textos para la secundaria, textos para la primaria, textos para la educación preescolar, parvularia, inicial, o como quiera llamarse. Lo mismo con los currículos, es la época de oro de los curriculistas, ¿no es cierto? Se cambian de objetivos a competencias, se cambian de áreas temáticas a ejes, aparecen los ejes transversales. Con los ejes transversales aparecen también los reclamos de quienes querían incorporar ese tema en los ejes transversales, y entonces todos los estudios de género y educación dicen: yo quería un eje transversal, pero resulta que volver eje transversal ha invisibilizado el tema de género. La interculturalidad, exactamente lo mismo, es decir, hay todo un cambio importante en la manera de concebir el currículo. La crítica que se le hace es que la manera de concebir ese currículo era más bien técnica, y se dejaba de lado aquello que toda la teoría curricular ha desarrollado a lo largo de los años, que es pensar que el currículo, además de un aparato técnico, es un instrumento político muy potente. Porque ahí donde yo decido qué es lo que el otro tiene que aprender, es el que estoy decidiendo yo cuál es la orientación cultural y política que quiero para la sociedad. Y finalmente el tema que nos compete en las múltiples, porque ustedes dirán: ¿y aquí a dónde aparecen las múltiples identidades docentes? Ya viene. Tiene que ver con la capacitación. Es decir, el resolver el problema docente pasó por armar grandes y masivos programas de capacitación, en el que, según el número de docentes y según el número y la cantidad de dinero de los países, eran más o menos masivos. En el caso peruano, empezó en el año 95 un proceso que se llamó el Plan Nacional de Capacitación Docente, y al año se capacitaban 35.000 maestros en el Perú. Lo mismo pasaba en Bolivia, lo mismo pasaba en Chile, lo mismo pasó también en Ecuador, y obviamente en Centroamérica todos conocemos los grandes procesos de capacitación masiva. En resumen, la hipótesis de este modelo era que, mejorando la infraestructura, mejorando la gestión y mejorando los insumos concebidos como materiales, currículo y capacitación docente, el producto final tenía que ser mejor. Pero entonces la discusión era: ¿qué es ese producto? Y entonces no es casual que aparecen las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje, porque era la manera más manejable de poder mirar el éxito educativo, en función a cómo, de una manera estandarizada, seria, científica, con una lógica deductiva, positivista y racional muy bien establecida, se puede medir el tema educativo. Y entonces aparecen los PISAs, los TIMS, aparecen los IESes, los ERCES y todas aquellas cosas que ahora nos torturan y no nos ayudan tanto como originalmente estuvieron pensados a hacerlo. Yo siempre, la gente cree que yo estoy en contra de las evaluaciones, un poquito estoy en contra, sí, pero no tanto. Pero yo siempre recomiendo que se lea un documento que es fantástico y que se los recomiendo a ustedes, que se llaman Las evaluaciones que América Latina necesita, que fue escrito por un grupo de aquellos que fueron los grandes impulsores de las evaluaciones estandarizadas en América Latina, que fue el grupo de evaluación y estándares de PREAL. Y entonces un conjunto de personas encabezadas por el compatriota de Liliana en el tema de evaluación y en el tema de estandarización y evaluación, junto con una gran cantidad de otros representantes, investigadores en tema de evaluación, escriben este documento que dice:
nosotros impulsamos las evaluaciones estandarizadas en América Latina, son importantes, pero ojo, no son ninguna reforma educativa ni son la solución a los problemas educativos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dieron cuenta que este trabajo serio, porque es un trabajo serio e importante, se transformó en la solución a los problemas. Hace 2 años estaba yo en Alemania y en una reunión con el que vendría a ser el viceministro de Nordrhein-Westfalia, de uno de los estados federales alemanes, estaban viendo las alternativas de reforma en Alemania porque estaban preocupados porque la educación alemana había caído. Y como ustedes saben, los alemanes, entre las pocas cosas que se sienten orgullosos, son de la educación que tienen. Y que había caído y que los polacos les habían ganado en el último PISA y no sé, había una preocupación enorme. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era la estrategia? Ellos habían detectado que quienes habían rendido en esas pruebas, que eran los inmigrantes turcos, habían bajado el promedio del Estado. Con lo cual, la gran reforma era dar horas extras para los inmigrantes turcos para que puedan prepararse mejor para la prueba. Imagínense si a ese nivel, en un país con un nivel de institucionalidad y tradición educativa, pasa eso. En nuestros países en América Latina está claro que todo giraba en torno a la evaluación. Pero eso corresponde a este modelo, que ya se ha discutido. En el año 2007, la Orialco UNESCO, en la reunión de ministros, donde uno de los keynote speakers, uno de los expositores principales fue el ministro de Costa Rica, no sé si sigue el ministro Garnier, ¿sigue? Sigue. Fue uno de los expositores en ese momento, en la reunión de ministros en Buenos Aires, y este modelo se fue cambiando. Pero este modelo, que tiene muchas cosas buenas, no quiero dar la idea de que es malo, ¿no es cierto? Es un modelo que es muy ordenador, es muy claro, marca muy bien las pautas de por dónde hay que seguir, tiene claridad sobre los objetivos, cosa que a veces los educadores no tenemos, ¿no es cierto? Nos hablamos un poco más en el aire, no en cosas concretas. Toda esta potencia se pensó sin tener en cuenta qué impactos tenían en la profesión docente, y aquí es donde entramos. Todo este modelo, muy bien estructurado, muy bien armado, con un conjunto de ventajas, entre otras cosas, no pensó del todo. Los más suspicaces dirían que sí pensó y lo hizo a propósito. Yo me pongo del lado de los menos suspicaces y digo que no es que lo haya tomado en cuenta, que plantear ese modelo educativo, ese modelo de calidad que terminó modificando la teleología educativa, tuvo implicancias para la profesión docente. Lo primero es que la enseñanza pasó a asociarse mucho con el tema de competitividad. Es decir, la idea de ese maestro o de esa maestra que enseñaba para lograr un bien colectivo empieza a disolverse, a disuadirse, a perderse por el tema de competitividad. Tanto es así que al interior de las escuelas hay en muchos países latinoamericanos, yo conozco en Colombia algunos departamentos en los que se hace, empiezan a hacer antes de las pruebas nacionales concursos internos, ¿no es cierto?, para ver cómo les va dentro de las escuelas y ver qué aulas les va mejor que otras. Bueno, esto es una idea de competitividad en el más amplio sentido de la palabra. Y no es que la competitividad sea mala, al contrario, creo que es bastante buena. El problema es cuando la competitividad se vuelve en el corazón de la enseñanza. Este modelo no pensó que la enseñanza iba a devenir en una enseñanza para la competitividad. Yo les recomiendo leer el último libro de esta extraordinaria filósofa norteamericana, Martha Nussbaum. Es muy reciente, que se llama, como mi memoria es mala, lo apunté acá, Sin fines de lucro. Y es una enorme crítica que Martha Nussbaum le hace a la educación en Estados Unidos, que ella llama de educación rentista, y que dice que el haberse abocado a este tipo de educación y haber renunciado a una educación para la ciudadanía y para la democracia, lo único que hace es ahora pasar la factura de la crisis democrática que hay en Estados Unidos. Martha Nussbaum, que trabajó en el grupo de Amartya Sen con el tema de desarrollo y capacidades, está totalmente convencida que una educación centrada y una enseñanza centrada en la competitividad, lo único que va a hacer es llevarnos a una crisis de los sistemas sociales, particularmente del sistema democrático, que es lo que más queremos.
Otro impacto que tuvo este modelo es la enseñanza con productos medibles, que ya he hablado hace un momento, es decir, la irrupción de las evaluaciones estandarizadas. Este modelo no pensó que la enseñanza se tenía que traducir en una especie de, ¿se acuerdan la película de Tiempos Modernos de Chaplin, no es cierto?, en uno de los operadores de esta gran maquinaria que tiene que producir en serie un conjunto de buenas calificaciones, porque buenas calificaciones significa no solo un mejor estatus de la educación, sino que mejores presupuestos por parte del Estado, etcétera, etcétera. Pero probablemente la implicancia más grave que tiene este modelo de calidad educativa, y en particular implicancias en el ejercicio de la profesión docente, tiene que ver con la invisibilización de los actores en general y de los docentes en particular. Nosotros siempre hemos dicho en los grupos de discusión que el docente quedó escondido detrás del proceso de capacitación. El docente como sujeto, la sociología diría como sujeto con agencia, con posibilidades de hacer cosas, desapareció. Se volvió por eso un insumo más del sistema educativo. Y esta invisibilización nos ha pasado la factura, a pesar de que ahora se hacen esfuerzos por revalorar la imagen del docente como sujeto, nos pasa la factura porque queda ahí atrapado detrás de los procesos de capacitación. Termina siendo casi un número más en las estadísticas masivas en donde se ha capacitado un número de docentes. Pero esto que la teoría ha llamado el modelo productivista de la docencia, es decir, yo trabajo para producir algunos asuntos muy específicos, se evidencia en estas crisis del propio ejercicio de la enseñanza. No sé por qué, porque apreté mal. No, porque no. A ver, acá viene la parte que espero provocarlos. El auge de la psicología cognitiva y los constructivismos, acá he puesto constructivismos, pero debería poner con ese, constructivismos, ¿no es cierto? Hay varias tendencias constructivistas, no solo una. Acuñó esta gran idea de aprender a aprender, que es una idea fantástica con la que todos estamos de acuerdo. La pregunta que yo me hago y que comparto con ustedes para responderla en los próximos tiempos, no ahora, es ¿qué implicancias tuvo para el ejercicio profesional el haber instalado el aprender a aprender? Richard Elmore, un reconocido investigador estadounidense, dice que una de las implicancias mayores fue que al aprender a aprender se promovió la idea de facilitación de aprendizajes. Y al facilitar la idea de aprendizaje se perdió el referente tradicional del trabajo del docente, que era la enseñanza. Con esto no quiero decir que no tengamos que hacer cosas que tienen que ver con el aprender a aprender. No, estamos de acuerdo con ello. Lo que estoy diciendo es que esto tendría que haber venido acompañado, o tiene que venir acompañado, con un cambio de chip en el docente para saber cómo es que el docente tiene que trabajar y enseñar en un marco en el que tengo que facilitar los aprendizajes y no ser tan directivo, no transmitir conocimientos, sino generar una serie de competencias en el otro para que aprenda. Ese paso no es un paso sencillo, tampoco es un paso automático. Es un paso que merece no solo esfuerzo técnico, sino un cambio en el objetivo de lo que es mi trabajo. Mi trabajo ya no es hacer bien el asunto, sino hacer que el otro haga bien. Entonces la responsabilidad está en el otro. Y si esto no lo trabajamos bien, corremos un enorme riesgo que seguramente Magali Robalino se los ha mencionado ayer, porque está también ella obsesionada con ese tema. Y es que si yo no trabajo bien la idea del ejercicio profesional para aprender a aprender, lo que genero es un proceso de desresponsabilización de parte del docente. Yo he escuchado en un trabajo que hice comparativo de Bolivia y Perú, algunos profesores bolivianos y peruanos que compartían, entre otras cosas, que dicen, con esto de aprender a aprender y con esto del constructivismo, la responsabilidad es de él, el alumno. Yo le doy todas las cosas, pero él es el que tiene que aprender. Eso, que además está teóricamente errado, está absolutamente instalado. Tanto es así que surgen discursos alternativos al principio de los 2000, ¿no es cierto?
Uno de ellos, no vamos a entrar al tema, tiene que ver con la educabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuánta responsabilidad tiene los demás en cómo me dejas mejor preparado para yo poder enseñar mejor? El otro es el tema de rendición de cuentas de las escuelas, el famoso accountability. ¿Qué significa que yo tenga que rendir cuentas para mi ejercicio profesional? Si hasta antes no pasaba. Y capaz está bien que ahora pase. Pero no podemos negar que cada vez que yo muevo algo en educación, hay una implicancia directa en el ejercicio profesional de los docentes. Yo no puedo pensar en armar grandes reformas con rendición de cuentas sin saber que eso va a significar una modificación profunda en la identidad de la profesión. Yo puedo tener mecanismos para hacer accountability, puedo capacitar a los docentes en mecanismos de rendición de cuentas, puedo fortalecer mecanismos y espacios de participación, por supuesto, pero eso no significa que estoy impactando y transformando la identidad, el referente central de la profesión docente. Y eso tiene que venir acompañado, y en algunos países se está haciendo. Y finalmente, eso que hablaba de la lógica organizacional de la escuela. Yo el otro día le preguntaba a un colega guatemalteco que están haciendo la gran transformación, parece que va a pasar la educación, la formación docente en Guatemala ya va a pasar completamente a la educación superior, después de tantos intentos y peleas, y les dije, sí, porque además se tienen que formar en esta idea de los PIs y el planeamiento estratégico otra vez con los PIs. Y como el PI es una cosa que a mí me motiva, le pregunté, era el rector de la Universidad de San Carlos, le digo, y en este momento, ¿cuántos programas de formación docente forman en gestión y planeamiento estratégico a los docentes? No sé cómo estará aquí el asunto, pero lo más probable es que la respuesta sea parecida a la de Guatemala. Salvo unos cursos aislados o unos niveles de especialización muy particulares, en la base de la formación docente, este asunto del FODA, PI y demás no aparece. Entonces, se dan cuenta cómo esto impacta directamente en la identidad. Esto es lo que les decía, qué impactos tiene en la profesión docente, la pérdida del referente tradicional del trabajo, que es esta idea de facilitación de aprendizaje, es muy mal entendida, así como se ha malentendido mucho el tema de los saberes previos, ¿no es cierto? Se ha confundido el saber previo con la fase 1 de Gagné, ¿no es cierto?, en el proceso de actividades, que es el de la motivación. Entonces yo he visto muchas escuelas, debo decir que en Centroamérica solo en unas escuelas hondureñas y en unas escuelas guatemaltecas, y en muchas escuelas sudamericanas, que el recojo de saberes previos se confunde con una técnica de motivación de los estudiantes. Hoy el profesor saca un rabanito y empieza, ¿qué es esto? Un rabanito. ¿Y qué color tiene? Rojo, muy bien. ¿Y qué forma? ¿Y para qué sirve? ¿Y tu mamá en qué lo utiliza? Ah, hace una rica ensalada. Ah, muy bien. ¿Y esto dónde sale? De la tierra. Ah, muy bien. Y dibuja un rabanito. Y se la pasa así con el rabanito durante 20 minutos y todos los niños gritan a la vez, todos los niños se ríen, todos los niños la pasan muy bien, y después deja el rabanito al lado y escribe la palabra rabanito en la pizarra para hacer su clase de comunicación integral, y se olvidó de todo lo que había dicho el niño y que el rabanito era para la ensalada y que su mamá iba al mercado. Y entonces el saber previo se volvió en una manera de cómo hacer reír y hablar en desorden a los niños, ¿no es cierto? Y además terminó siendo una etapa que desvirtúa toda la noción y la razón fundamental de por qué tengo que implementar un saber previo para realizar un aprendizaje significativo. Pero todas las escuelas lo hacen y todos pierden entre 15 y 20 minutos en esos gritos. El otro impacto que ha tenido este modelo de calidad educativa y esta idea es lo que se llama la liberalización de la profesión docente. Es decir, la profesión docente ha sido un espacio que ha sido protegido por el Estado, siempre. Por eso es que se crea como profesión burocrática, sociológicamente hablando, burocrática, ¿no es cierto? Es decir, yo para ejercer mi profesión tengo que estar en el marco de una institución formalmente reconocida.
Yo no puedo, pero no está reconocido, abrir la puerta de mi casa y decirle acá tengo una escuela y yo enseño. En ese sentido no es una profesión liberal como la de los médicos, ¿no es cierto?, que están licenciados para abrir la puerta de su casa y atender a un paciente. El Estado ha protegido siempre entonces la profesión docente. Por eso es que en la mayoría de los países la profesión docente, la docencia se estudiaba en instituciones públicas que el Estado amparaba y reconocía como tales. Y entonces yo te ofrecía un título de profesor porque yo Estado te licenciaba y te permitía que tú puedas dar clases para transmitir ese currículo nacional para la nación que yo quería construir o para la sociedad que yo quería construir. Cuando eso empieza a desquebrajarse y el modelo de calidad empieza a invadir todo el sentido común, obviamente yo no necesito solo docentes, sino que necesito especialistas de otras profesiones que puedan enseñar. Inclusive hay leyes actualmente en el que para trabajar en las escuelas primarias no se necesita título profesional de docente. Es decir, un ingeniero puede enseñar matemáticas a un niño de primer grado en algunos países. Si eso está bien o no, podemos discutirlo luego. Yo tengo una opinión particular sobre el respecto. Pero lo que sí está claro es que este modelo impulsó a que esto se haga. Y entonces el Estado ya no protegió esto, sino que lo que protegía era que se aprenda, ¿no es cierto? Y si para aprender hay que meter a otros y hay que cambiar las cosas, perfecto. Y de repente está bien, pero lo que estoy seguro es que no se tomó en cuenta que al hacer esto, la incursión de otros profesionales iba a impactar nuevamente en la base profunda de la identidad profesional de los docentes. Entremos ahora, para terminar, a las dimensiones de la profesión. Todos los estudios sobre profesión en general, no sobre profesión docente, reconocen que hay dos dimensiones o dos espacios para la profesión. Y esto, que parece una cuestión conocida, yo quiero enfatizarla porque la pregunta al final para todos ustedes, la mayoría de ustedes que probablemente trabajan en instituciones de formación docente, es cómo es que estamos considerando esto. Hay un primer plano, el plano de... está en color azul, creo, no sé qué color se verá en la pantalla. Sí, azul, ¿no? El de la derecha, que tiene que ver con la función social y con lo que algunos autores, voy a ir poniéndolos acá, llaman como profesionalidad. Hoyle fue el primero en el año 75, imagínense, sobre profesionalidad. ¿Qué significa profesionalidad? Significa el reconocimiento social de la profesión y la responsabilidad social de esos profesionales. Esto que se reduce en el constructo de función social. La profesión es una profesión cuando tiene una responsabilidad social y cuando la sociedad lo reconoce como tal. Pero además necesitan lo que está acá en gris y allá no sé en qué color, verde creo. Amarillo, verde, no sé. Bueno, acá es gris, pero bueno. Que tiene que ver con lo que es lo más conocido de la profesión, que es la dimensión de práctica especializada, aquello que la literatura llama como profesionalismo. Dicen todos estos autores, que no los voy a leer porque ahí están, desde los primeros, los de arriba no son educadores, sino son sociólogos o psicólogos que trabajan el tema de profesiones. Y los de abajo sí son todos educadores, muchos de ellos ustedes ya los conocen y los recontra conocen. Todos ellos dicen que para realmente concebir una profesión se tiene que tener estas dos dimensiones de manera equilibrada. De nada sirve para una profesión ser altamente especializada y altamente experta si no tiene función social, si la profesionalidad no está desarrollada. Está destinada a morir directamente. Así como está destinada a desaparecer aquella profesión que tenga una gran responsabilidad social y un gran reconocimiento social, pero no un cuerpo experto que pueda producir la tarea. Con lo cual, insistir
en reformas de la profesión docente que solamente quieran hacer más experto al docente, van a ser siempre insuficientes. Si yo quiero revalorar la profesión, si yo quiero colocar la profesión en un sentido de valor mayor al que está ahora, tengo que trabajar en esos dos planos. Tengo que formar a los docentes para estos dos planos. Tengo que evaluar a los docentes en estos dos planos. Tengo que armar una carrera docente para los docentes en estos dos planos. Tengo que hacer políticas integrales de salud profesional de los docentes en estos dos planos. Lo que ha hecho hasta ahora las políticas referidas a los docentes tiene que ver con el lado de hacer más experto, con esta práctica especializada, con este énfasis en el profesionalismo. Y eso está bien, pero es insuficiente. Si estas dos dimensiones, insisto, no están equilibradas, es altamente probable que la profesión siga viviendo en una situación de crisis, en el sentido peyorativo de la palabra crisis, porque la crisis también, como voy a decir al final, es una oportunidad para poder crear cosas. Dicho esto, quiero plantearles lo que la literatura ha escrito sobre las identidades profesionales docentes y cómo yo he podido, o por lo menos proponerles organizarlas de la siguiente manera. Del lado del profesionalismo, hay lo primero, que es concebir que la profesión docente es una profesión eminentemente técnica, experta en pedagogía, en metodología y en didáctica. Y entonces esta es la idea que se tiene más elemental del trabajo docente, ¿no es cierto? Aquel que puede llegar a su clase, agarrar el currículo, haber programado la clase que tengo que hacer, meter la mano en su gran baúl de metodologías y decir, para enseñar la creación del Estado, ¿no? El nacimiento y el surgimiento del Estado en Costa Rica, voy a utilizar una lectura, un grupo, luego un tándem y luego voy a hacer un examen oral a la semana, o en el mejor de los casos voy a decirles que vayan a hacer algún proyecto de investigación y que vayan a mirar en las noticias lo que pasó. Y eso está bien y es una base importante. Como siempre, acá no se trata de tanto sino lo seguido. Si yo baso la identidad profesional solamente en el profesionalismo y solamente en esta idea de docente técnico, lo que voy a producir es una especie de tecnólogo, que es aquello con lo que los docentes en América Latina han luchado permanentemente. Pero a esta rama también pertenece nuestro gran querido amigo Donald Schoen, que es absolutamente querido por todos, ¿no es cierto? Todos hemos leído el tema del docente reflexivo y cómo esto nos lleva a la investigación a acción y la importancia de la reflexión, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente válido. Nadie dudaría de Schoen, salvo estos señores que están acá, Atkinson y Claxon, ¿no es cierto?, que luego les cuento. Pero nuevamente, Schoen pertenece a una línea de profesionalismo, es decir, lo que quiere es hacer más experto al profesional docente. El hecho de que tenga un proceso reflexivo no significa que no tenga que tener un vínculo con la función social, con la responsabilidad y con el reconocimiento social. Pero para que vean que todo en la vida es relativo, o muchas cosas son relativas, en la misma época, luego de 17 años de investigación permanente en la Universidad de Bristol, los profesores Atkinson y Claxon, yo les recomiendo leer ese libro que se llama El profesor intuitivo, le responden a Schoen y le dicen: mira, Donald, tú eres muy inteligente, todo está muy bien, la reflexión es lo que vale. Sin embargo, luego de 17 años, nosotros en nuestras investigaciones en la universidad nos damos cuenta que lo importante es desarrollar esta cuestión intuitiva en los docentes. Que la reflexión viene después, que lo primero es la intuición. Que la reflexión es un asunto bastante cognitivo, importante, pero que exige una serie de habilidades que no todos los docentes la tienen. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que todos los docentes puedan desarrollar este asunto que tiene que ver con la posibilidad de anticiparme a lo que va a suceder.
Escuchábamos en la mesa de la mañana que en los países nórdicos el reclutamiento de los docentes, más que ver por la cantidad de conocimientos acumulados que puedan tener, tiene que ver realmente cómo se pueden desempeñar como profesores. Y entonces aquello que estaba altamente ¿no es cierto?, expresado en ser casi lo non plus ultra del desarrollo profesional docente, este docente reflexivo, le sale una contraparte de docente intuitivo. Sin embargo, siguen solamente estando en la línea de profesionalismo, de hacer más experto el trabajo del docente. En respuesta a los dos, más o menos por la misma época, ya son largamente conocidos, acá lo voy a pasar más o menos rápido, aparecen Giroux, McLaren y todo el grupo que en Estados Unidos habla del docente crítico, ¿no es cierto? Es decir, ni reflexivo ni intuitivo, sobre todo crítico, que pueda tener una distancia de lo que hace y que pueda cuestionar esa distancia, porque eso que está haciendo está en el marco de un sistema que responde a un conjunto de intereses. Y entonces hay micropolítica, hay poder, hay tensiones que se dan al interior de un proceso de aprendizaje. Y yo tengo que tener las herramientas suficientes como para salir de ello a pesar de estas situaciones, y me dotan de una serie de estrategias, entre ellas la observación participante, la discusión, los canales de participación, para poder darme cuenta que aquello que debo hacer tiene que desarrollar en mí, pero también en los alumnos, esta distancia crítica que se necesita para avanzar. Estos cuatro primeros, tienen que ver con esta idea de mejorar la experticia técnica, ¿no es cierto?, con mejorar el trabajo diario y el día a día. Sin embargo, por el lado de la profesionalidad aparecen otros. Y aquí aparece el mítico artículo de Loni Osga del año 88, que hablan de la proletarización del docente, es decir, el docente es un proletario, la docencia es un tema de clase, y por lo tanto el docente lo que tiene es solamente que, en forma obreril, implementar un conjunto de asuntos que tienen que ver con el patrón que les dice qué es lo que tiene que hacer para formar esta sociedad que ellos deciden y en el que yo tengo poco que hacer. Aquí no me importa qué tan técnico, reflexivo, crítico o intuitivo sea. Acá la discusión va por otro lado. Acá la discusión va de cómo yo me coloco como trabajador en una situación de estructura de clases o una situación de estructura de estamentos, según la orientación político-sociológica que se le quiera dar al asunto. Junto con eso aparecen las discusiones del docente burócrata, ¿no es cierto? Esto que les decía hace un momento. Es decir, el docente está definido como un profesional que no tiene mayor autonomía, porque lo que tiene que hacer es implementar un conjunto de normas que el aparato burocrático llamado sistema educativo le dice. Ese cuento que los docentes son autónomos para decidir qué es lo que enseñan o no enseñan es para este grupo de personas, sobre todo para José Contreras, un asunto irrisorio, ¿no es cierto? Porque lo que tiene que hacer es cumplir con un currículo que ya está establecido, en el que probablemente él no ha participado en su fase de diseño y que va a tener que desarrollar e implementar. Más aún con un conjunto de conocimientos que su disciplina no produce. Lo que tiene que hacer él es la metodología para implementar el conocimiento que otro le da. Y que tiene que ver con esta idea de tener menos autonomía. Por eso hay una fuerte tendencia de un grupo importante de profesionales que empieza con una vieja discusión de Etzioni en el año 69, imagínense, que dice que la docencia no es una profesión, sino que es solo semiprofesión. ¿Por qué? Porque le falta algo que es fundamental para definirse como profesión, que es tener autonomía en el ejercicio de su trabajo. ¿Que pertenece a un cuerpo colegiado? Sí. ¿Que tiene conocimiento especializado? También, aunque ahora sabemos que hay otros que pueden enseñar, pero bueno, podríamos. Pero que tiene autonomía, no, y por eso no termina de cumplirse como un profesional según las definiciones, por lo menos conocidas, de profesión docente. Y al final he dejado al mejor, al que más me gusta. Sí, así como yo colecciono PIs y FODAS, también colecciono reglamentos y estatutos docentes, también colecciono ideas sobre
cómo la docencia es un apostolado. ¿Por qué? Porque cada vez que escucho eso, lo único que me acuerdo es ese maravilloso artículo de Freire que se llama Docenti si zia no, docente sí, tía no, ¿no es cierto? En Brasil, a las profesoras de educación inicial, parvularia, del kindergarten, no sé cómo llamarlo, le dicen tías. Eso es más o menos la concentración de la no profesión. Considerar que esta persona es una extensión de la familia que lo que hace es cuidarte, apapacharte, engreírte, quererte, acompañarte, de paso enseñarte y hacerte más feliz. Que te enseñen más arriba. Y los sistemas educativos han ido pateando ese más arriba cada vez más, ¿no es cierto? Llegado el tiempo en que hasta la secundaria dice, ahora Ricardo nos decía, que la secundaria dice, no, eso que se encargue la educación superior. Y así cada vez estamos avanzando más. Resulta que hace no muchos años los profesores, la mayoría de profesores que enseñaban en primaria en América Latina se formaban en la educación secundaria. Hay países que todavía lo tienen. La tendencia es que sean la mayoría en educación terciaria, sea superior universitaria o no universitaria, lo que fuese. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a decir que la profesión tiene que ser. Pero bueno, yo quiero mucho el docente apóstol porque yo estoy formando, y los invito, un movimiento que se llama Movimiento Antidocente Apóstol. Ya tengo algunos seguidores, no crean, ¿ah? Ya tengo algunos seguidores. Hay algunos profesores que se resisten un poco a esto porque siempre es bastante más romántico en la idea filosófica de la palabra ser un apóstol, ¿no es cierto? Porque el sacrificio paga en términos de reconocimiento. El sacrificio lo que te hace es sentir el reconocimiento del otro, ¿no es cierto? Por eso probablemente cuando no lo haces te juzgan con mayor dureza, porque yo que te he dado la confianza la traicionas. Y todo eso es verdad, pero yo me pregunto si no podemos ganar reconocimiento, no podemos ganar respeto, no podemos ganar el agrado de los demás, no partiéndonos del sacrificio, sino partiéndonos de un ejercicio profesional. Termino con un ataque de optimismo contra lo que yo soy. Que la llamada crisis profesional de los docentes de las últimas décadas han sido una oportunidad que tenemos que aprovechar y a la cual tenemos que sacarle el filo. Primero, porque ha colocado al docente en el centro del debate, como protagonista del éxito educativo. Sin la evidencia de esta crisis profesional producto de estos modelos de calidad, no estuviésemos hablando y asistiendo a una cantidad enorme de eventos que desde hace más o menos unos 5 o 6 años, en el 2012 hizo el primero, si no me equivoco, que se llamaba en Brasil, que se llamó El docente hace la diferencia, en donde lo que se hablaba era del docente como sujeto social. Bueno, esta crisis nos da la oportunidad para que estemos ahora reflexionando de cómo el docente no debe seguir escondido detrás de los programas de capacitación, no debe seguir formado, no se le debe exigir cosas para aquello que no esté formado, sino que su profesión es una profesión que puede o debería fortalecerse en función a los planteamientos que se están teniendo en la educación. Esta crisis nos ha permitido reconocer la agencia del sujeto docente. Esta noción sociológica es bien importante porque la agencia es más que la autonomía. La agencia es la capacidad de poder tomar un conjunto de decisiones a partir de un proceso de reflexión, un proceso de intuición, un proceso complejo en el que yo me doy cuenta que es posible que yo soy un sujeto y no soy parte de un aparato. Y al ser un sujeto y no parte de un aparato, tengo posibilidades de modificar ese asunto. Acuérdense que en la década del 50, Erich Fromm, estupendo psicoanalista alemán de la Escuela de Frankfurt, escribió un texto fantástico que sirve mucho para la educación, aunque no sea de educación, que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. En ese texto, Fromm habla de la enajenación del trabajo. Y él dice: el trabajo, que es una actividad que dignifica, pero que también favorece la interrelación entre las personas, puede enajenarse
si el trabajador no sabe o no tiene control sobre el proceso completo del trabajo. Y entonces la idea de tener un sujeto con agencia y reconocer que el docente es un sujeto con agencia es una discusión que ha salido de esta crisis y a la cual deberíamos alimentar desde la investigación, desde los seminarios, desde las reflexiones. Si no hubiese sido por el modelo de calidad y por esta crisis que generó en la profesión docente, ojo que esta crisis empezó en los años 80 en los Estados Unidos y Canadá, no es latinoamericana y no es reciente. Nos obligó a pensar algo que era una tarea pendiente para las instituciones de formación, que tiene que ver con entender la formación docente de una manera sistémica. Es decir, ya no podemos seguir pensando más en una formación inicial divorciada de una formación en servicio o continua, como se llama en los países, y más aún sin un proceso intermedio de inserción. Esta idea de formarme para toda la vida y esta formación para toda la vida, más allá de ser un bonito enunciado, tiene que traducirse en acciones concretas. Si no hubiese sido por esto, la pregunta sería, si no hubiese atravesado esta crisis la profesión docente, ¿seguiríamos pensando la formación docente de manera sistémica? No, probablemente seguiría siendo pensada de manera escindida. Y por lo tanto, esto nos obliga a pensar políticas para el desarrollo profesional de los docentes, y ya no políticas que sean políticas fragmentadas en términos de, por un lado, políticas para la profesión, por otro lado, salarios, por otro lado, evaluación, sino que traten de todas integrarse bajo cualquier modelo en una idea de desarrollo profesional docente. Lo que necesitamos es, siempre digo, más que revalorar la profesión, desarrollar la profesión, que es con lo que quiero terminar. Entonces, esta oportunidad nos reta a redefinir el desempeño docente. Por eso, más que revalorar la profesión, yo hablo del desarrollo de la profesión. Es verdad que la profesión necesita desarrollarse acorde a los tiempos, acorde a las necesidades, pero también acorde a las propias exigencias que tiene. Y por eso hay que escapar, y yo esto no me canso de decirlo, así como cuento el cuento de la profesora que la dibujaron como un burro en la pizarra, y la de los PEIs que también cuento siempre, que hay que escapar, por favor, del entrampamiento entre la teoría y el deber ser. El desempeño docente es una decisión que se toma. Yo conozco al menos 17 modelos de desempeño docente. Algunos comparten cosas, por ejemplo, que es una profesión relacional, en donde la comunicación es un tema fundamental, pero hay aquellos modelos de desempeño docente que definen el desempeño docente como el trabajo que el docente tiene que hacer dentro del aula, y no le importa lo que pase en la escuela, no le importa lo que pase con la gestión de la escuela. Eso es un asunto del director, no del profe. El profe tiene que encargarse de lo que pasa ahí adentro en la clase para que esos 40, 30, 20 o 10 niños aprendan. Pero hay modelos que creen que el docente es un sujeto que tiene que dinamizar la vida social o la vida comunitaria. Y hay modelos así, y funcionan. No sabemos qué tan bien o qué tan mal, pero funcionan de esa manera. Con lo cual quiero decir que no hay un desempeño docente. No se puede hablar del desempeño docente. Se tiene que hablar del desempeño docente, es ahí donde yo coloco la decisión. Y es fundamental ver dónde coloca la decisión. Yo puedo seguir pensando que el desempeño docente es A, B y C. Sí, con los argumentos del caso puedo hacer. Pero también tengo que reconocer que hay otras formas de entender ese desempeño docente. Con lo cual quiero decir que la idea de pensar la profesión a partir de estas múltiples identidades es que el profesor no tiene que ser ni solo crítico, ni solo proletario, ni solo técnico, ni solo burócrata. El profesor es todo eso a la vez. Y yo tengo que entonces plantear las cosas para que todo esto sea a la vez. Y las políticas tienen que ser a partir de todo esto a la vez. Y en ello el desempeño docente es una noción muy potente, porque ahí donde yo defina cuál es mi trabajo, ahí defina cómo es mi trabajo, yo podré definir las políticas para su desarrollo. Un segundo tema al que nos reta es pensar que la tarea del docente es, por sobre todo, la construcción de sociedades equitativas y democráticas. Para eso se necesita que los niños aprendan a leer mejor, por supuesto. Para esto se necesita que los niños aprendan matemática, por supuesto. Para esto se necesita que esas dos cosas sean lo suficiente, no.
Por eso, además, felizmente ya hay intentos en algunos países sudamericanos a incluir en las evaluaciones estandarizadas, además de matemática y comunicación, por ejemplo, formación ciudadana o educación para la ciudadanía. En lugar de pelearse contra las evaluaciones, han metido este tema en las evaluaciones y me parece muy bien. Probablemente va a llegar a buen puerto y vamos a tener buenos resultados. Pero la educación, desde mi punto de vista, tiene que estar al servicio de esto, de formar mejores sociedades. Hasta el momento, las mejores son sociedades equitativas y democráticas. Si más adelante aparecen mejores formas de sociedad, bienvenidas, discutámosla. Pero no puede ser que la tarea docente sea la construcción de mejores comprensores lectores o mejores resolvedores de matemática. Ahí no se puede agotar la tarea del docente. Y finalmente, otro de mis temas obsesivos, que enseñar debe ser enseñar en función al saber pedagógico. Yo acá quiero recuperar la idea de saber pedagógico que el ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Óscar Ibarra, dice. Óscar define que el saber pedagógico es la ciencia fundante de la educación, le dice él. A propósito, para picar a los pedagogos. ¿Por qué? Porque él dice que el saber pedagógico no es otra cosa que la transformación del conocimiento para crear este tipo de sociedades, y que el docente ahí es el mediador. Probablemente es verdad, pues, que yo no creo el conocimiento matemático, pero lo que sí es mi responsabilidad es transformar ese conocimiento matemático de tal manera que a la hora de aplicarlo en una clase, ese niño pueda utilizarlo para formar mejores sociedades. Esa es la tarea. Y entonces hay que romper con este modelo que ha enfrentado la educación en los últimos años de manera irracional, desde mi punto de vista. Esta idea de modelo proveedor-agente, que es la discusión sobre disciplina y metodología. Ni yo soy un proveedor del conocimiento del otro, ni soy el creador de ese conocimiento. Mi tarea es otra. Mi tarea es ese saber pedagógico. Porque si no, mantenemos siempre la profesión y la identidad profesional en una trampa. ¿Tiene que saber matemáticas? Sí, claro, tiene que saber matemáticas. ¿Tiene que saber historia? Claro que tiene que saber historia. Pero también tiene que saber enseñar historia y también tiene que saber enseñar matemáticas, por supuesto. Estas dos cosas no tienen que estar contrapuestas, porque ahí estamos cerrando la idea del saber pedagógico. A eso se refiere el modelo proveedor-agente. Quiero terminar diciéndoles que hay algo que tenemos que hacer todavía los docentes para incorporar estas múltiples identidades profesionales, que tiene que ver con el valor que nosotros mismos le tenemos que dar a la profesión. Y esto que no quiero que suene retórico, y por eso quiero poner un ejemplo muy claro. Cuando uno le pregunta a un médico o a un ingeniero si su profesión es científica, ellos dicen que sí. Pero es un sí condicionado. Hay un estudio maravilloso de Yesalk que así lo demuestra. Es un sí condicionado porque también reconocen que su ciencia es una ciencia aplicada, y eso no los hace menos. Porque en lugar de pelearse el médico con el biólogo, o en lugar de pelearse el ingeniero con el físico, para buscar un estatus profesional, lo que hacen es aprovechar y agradecer esos conocimientos para poder hacer yo mi trabajo en mi construcción profesional. Y esa es la invitación con la que quiero terminar y hacerles. Antes que pelearme por si mi profesión es intelectual y científica, lo que tengo que hacer es tratar de definir bien cuál es mi profesión. Y eso pasa por reconocer que yo puedo tener múltiples formas, múltiples identidades profesionales, y eso pasa por reconocer que mi trabajo termina siendo único e importante por eso. No porque venga un ingeniero a enseñar a mi clase,
sino porque tengo que demostrarme a mí mismo y demostrar a los demás que a partir de esos conocimientos yo puedo hacer una gran transformación pedagógica y formar mejores personas, mejores niños, niñas y adolescentes que hagan que la sociedad en la que vivamos tenga que reconocer lo que alguien me hizo en una pregunta en la mañana, que la educación es algo que nos beneficia a todos y no solo a las instituciones que tienen que ver con la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuenca. Estoy segura que su discurso ha sembrado incomodidad, en el buen sentido de la palabra, en las personas que le hemos escuchado. Creo que la crisis, la que mencionó como oportunidad para crear nuevas y buenas cosas, se ha acentuado. Ya no es solo crisis, sino más crisis, ¿verdad? Dos anuncios que tenemos aquí pendientes. Vamos a dar espacio a unas preguntas que ustedes quieran hacerle al doctor Cuenca. Importante que sepan que durante la mañana hemos tenido conectadas 19 máquinas. No sabemos si 19 personas, pero sí al menos 19 máquinas que han estado llevando el Congreso a través de Internet, en vivo, ¿verdad? Fuera de esta sala, ellos han estado también con nosotros a través de la Internet. Y tenemos también por ese medio una consulta para el doctor Cuenca. Mientras recogemos las que existen en la sala, vamos a escuchar la que tenemos a través de Facebook. La pregunta dice así: tomando en cuenta el modelo de calidad de formas educativas en la crisis que supuestamente, perdón, disculpe para leerles bien, porque como que pegaron varias veces la pregunta. Primero que todo, fue enviada por Verónica Rojas Reyes. Ella es del Centro de Formación Pedagógica y Tecnológica Educativa de la UTN. Dice así: nos comenta en su discurso sobre el modelo de calidad de reformas educativas del proceso educativo. ¿Qué significa el ser docente en el contexto histórico actual, tomando en cuenta el modelo de calidad? Reforma educativa en la crisis que supuestamente está la formación docente. Sí. Tenemos varias preguntas. No sé, doctor, si igual le damos un momentito para que lea las tres y nos dé una respuesta global, ¿le parece? ¿Sí? A ver, hay tres preguntas. Espero haber entendido la de Verónica, que es difícil decirle hola a alguien que no la veo, pero hola, Verónica. Pero tienen que ver con la idea del modelo de calidad, con una idea de política educativa realmente nacional, es decir, para el país y todo. Y yo quiero ahí también provocar otra discusión para los siguientes días. Y es que en esta idea de relativizar en el mejor sentido de la palabra y ser más flexible con las nociones, la idea de educación, una de las cosas que a veces tendemos a abandonar es que la educación es siempre un proyecto político y cultural, siempre. Así lo fue siempre y así probablemente lo será. Y eso no está mal, ¿no es cierto? No es ni malo ni bueno, así es. El problema es cuando uno está más de acuerdo o en desacuerdo con ese proyecto político y con ese proyecto cultural. Porque además estos proyectos, la educación como proyecto político y cultural responde a una situación en la que siempre están las élites en plural.
élites intelectuales, económicas, políticas, culturales, étnicas, siempre están buscando colocar sus temas de agenda. Y eso es así también, y no tiene por qué estar ni bien ni mal, ¿cierto? Los movimientos indígenas, cosa que yo estudio ahora mucho en este interés que me ha dado por la educación superior y las agendas indígenas, lo que hacen es, por ejemplo, buscar con la educación superior formar profesionales técnicos que coloquen o que puedan colocar sus asuntos de interés en las políticas públicas. Y eso es un asunto absolutamente válido, al margen del acuerdo o desacuerdo que podríamos tener respecto de ello. Motivo por el cual, ante la pregunta de cómo hacemos para volver a una política educativa nacional, yo repreguntaría a la persona que ha preguntado, a Alvin Solano, y le diría: ¿es posible tener una política educativa nacional en tiempos en que se habla de estados plurinacionales y que la cuestión cultural termina desterritorializándose de tal manera en momentos actuales? ¿Es posible hablar de eso? Acuérdense que la idea de nación nace en América Latina, por lo menos, en función a la organización espacial y territorial a partir del surgimiento de algunas instituciones como la milicia o como la iglesia, y a partir de eso se forman estados-naciones que a veces son hasta deliberadamente dibujados en el mapa de maneras caprichosas, ¿no es cierto? Ahora uno se da cuenta que más bien podría haber sido un poquito más nación con el de al lado que con el que está, que con lo que tiene, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es a pensar si, primero, no renunciar a la idea que la educación es un proyecto político-cultural, que esto no es malo. Ha habido durante años, creo yo, y eso lo desarrolla muy bien Danilo Martuchelli, un sociólogo peruano que hace años vive en Francia, y que ha escrito un libro maravilloso que se llama En la escuela, junto con François Dubé, que la educación ha tenido siempre como la intención de hacerse un baño de asepsia, ¿no es cierto? No querer contaminarse con los asuntos políticos o los asuntos culturales o los asuntos sociales, sino que era una especie de laboratorio en el que las paredes se cierran y adentro todo es armonía, cosa que a esta altura de la vida sabemos que tampoco lo es, ¿cierto? Entonces, creo que vincular la idea de la educación como un proyecto político y cultural vale la pena. La estrategia para que esto sea mejor es donde debemos trabajar. No renunciar a que es un proyecto político y cultural, sino tratar de buscar la mayor cantidad de consensos políticos posibles en ese proyecto político y cultural. Tratar de buscar anteponer a los intereses políticos específicos los intereses nacionales, porque eso es lo que nos va a permitir hacer política en el mejor sentido de la palabra, es decir, sentarse a discutir con el otro y tratar de llegar a un mejor acuerdo, y saber que en ese acuerdo los dos tienen que ganar algo y los dos tienen que ceder algo. Esa es la pelea social de la educación, política de la educación. No es la pelea solamente por si el currículo lo traduzco en competencias o en objetivos, o hago enseñanza para la comprensión, o hago constructivismo, no. Eso de ahí es fundamental e importante, pero eso tiene que ver con toda esta línea de profesionalismo que hablaba al principio, que tiene que combinarse con el tema de profesionalidad. Me preguntan si existe alguna posibilidad real en América Latina para la implementación de la agencia del sujeto. Yo creo que sí. Si las hay en otras profesiones, ¿por qué no la va a haber en la profesión docente? Pero esto no se regala, esto no te lo dan. La agencia no te la da alguien. La agencia no te la da el Estado, no te la da el Ministerio de Educación, no te la da la universidad. La agencia la haces tú, la buscas tú. Y así como los resilientes en situaciones absolutamente extremas pueden salir adelante, los docentes pueden buscar su agencia saliendo adelante, sí. Por supuesto que sí. Creo que si eso no se pudiese hacer, yo estaría dedicado a otra cosa ya. ¿Qué implicancia tiene para las instancias de formación docente enseñar esa formación inicial, enseñar en función del saber pedagógico? Todo.
Por eso es que yo pregunto cuántas discusiones hay. Todavía le he dicho a Paula Pogré, esta querida amiga argentina, que entre otras cosas vaya mirando, ella también colecciona cosas, pero ella colecciona mallas curriculares de la formación docente, Liliana seguro también, mallas curriculares de la formación docente, ¿no? Que vaya en su colección latinoamericana de mallas curriculares de la formación docente, vaya mirándolas todas con este ojo de saber pedagógico versus modelo de proveedor agente. ¿Cuántas dice que se forman por competencias, tacatá, pero adentro siguen enseñando disciplinas por un lado y metodologías por otro? Hasta las más avanzadas, hasta las más avanzadas. Entonces, eso es una bonita investigación, pueden hacerla acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto realmente en el fondo, mirando los sílabos de los cursos, la malla curricular, entrevistando a los profesores, se sigue, más allá del nombre, enseñando disciplina por un lado y metodología por otro lado? Yo me acuerdo que en los 90, como parte del auge de la psicología cognitiva, no me acuerdo si Auswell o Gagné o uno de estos señores, Piaget no, porque como ustedes saben, Piaget no tenía ni idea que iban a utilizar sus cosas para las reformas educativas, no tenía ni la más remota idea, pero bueno, empezaban a discutir esa idea de integración de áreas, ¿no es cierto? Cómo a partir de un tema puedo, matemática, comunicación, castellano, historia, hacerlo y entonces tratar, que es digamos el sumum de la idea de saber pedagógico, ¿no? La pregunta es cuántas clases de la formación docente se desarrollan así, ¿no es cierto? Cuántas clases que hace la doctora Lupita las hace así, ¿no es cierto? En ese sentido de integración. Entonces, no solo es fundamental como pregunta Maura, sino que esa es la razón de ser, creo, de la formación docente, y bien podríamos mirar qué tanto estamos haciendo para esto. Y acá hay una pregunta final que yo la he dejado para el final porque se las voy a dejar a ustedes porque felizmente no tengo la respuesta, porque si tuviese la respuesta yo no seguiría investigando sobre el tema. ¿Cómo el docente define bien la profesión? Eso es una gran pregunta. Eso es una pregunta fundamental y estructural, diría yo, que ha hecho Grace. Y le agradezco a Grace por esa pregunta. Porque yo creo que puedo hablar ustedes 1000 veces, pero si no sabemos bien cómo el propio docente, el que trabaja todos los días en el aula y que se enfrenta a los niños con las cosas buenas y las cosas malas, ¿qué significa? Define en su cabeza qué es profesión, poco vamos a poder aportar. Y entonces una gran manera para fortalecer la profesión es empezar por algo tan sencillo como preguntarle al docente qué significa que es la profesión. Hay algunas investigaciones en América Latina que se han hecho y son absolutamente un buen camino para pensar. Lo único que tiene que estar claro es que más allá de que nos llamemos profesión, semiprofesión, antiprofesión, protoprofesión, supraprofesión o lo que fuese, tenemos que tener claro cuál es el objetivo de mi trabajo. Porque en el momento en el que yo tenga claro el objetivo de mi trabajo, lo demás puede haber. Y así como el médico y el ingeniero tienen la suficiente fortaleza para decir yo no creo ningún conocimiento, el conocimiento de base lo crea el biólogo, lo crea el físico, el docente puede decir sí, pues el conocimiento básico lo crea el sociólogo, el psicólogo, el filósofo, no importa, pero eso no me hace menos profesional que el otro. Y yo creo que ahí es donde está la discusión y la idea que deberíamos dar entre nosotros, ¿no? ¿Ya no hay más preguntas? Vamos a comenzar. Un agradecimiento al doctor Cuenca por sus aportes. Le damos un abrazo y un aplauso, por favor.